Al hablar sobre el surgimiento de la Alemania nazi, lo común es destacar el proceso de construcción política por el cual Adolf Hitler llegó al poder. Aquí se suele abordar el proceso por el cual el Führer utilizó el profundo resentimiento en el corazón de los alemanes para imponer su discurso antisemita y llegar así a la Cancillería. Si bien Hitler utilizó el odio, el racismo y la xenofobia del pueblo para lograr su propia agenda política, lo cierto es que existe otra parte de la historia que también nos permite entender el triunfo del nazismo. Estamos hablando del proceso de reconstrucción de la economía de Alemania, la cual encontró su peor momento tras la Primera Guerra Mundial, pero que realizó un crecimiento exponencial en 20 años, hasta que en 1938, esta nación llegó a ser considerada la segunda potencia mundial, solo superada por los Estados Unidos. Aunque se suele asegurar que el partido nazi restableció la economía alemana con un éxito sin precedentes, a continuación veremos que esto no fue del todo cierto. El resurgimiento germano no solo dependió de la sangre de esclavos y judíos en campos de trabajo forzado, sino que Hitler también construyó muchas mentiras propagandísticas para convencer al mundo de que su país se encontraba mucho mejor de lo que realmente estaba. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar. Comencemos por el principio. Luego de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el país se enfrentó a un duro proceso de empobrecimiento. Los movimientos socialistas alemanes generaron grandes disturbios que llevaron al Kaiser Guillermo II a abdicar a su rol como emperador y se estableció un nuevo gobierno bajo el nombre de República de Weimar. En 1919, el nuevo gobierno se vio obligado a firmar el Tratado de Versalles. Este documento obligó a los alemanes a pagar enormes resarcimientos al bando vencedor, además de que sus principales polos industriales fueron ocupados. También debió ceder territorio, o como lo llamaría Hitler más tarde, espacio vital. Para evitar revanchismo, sus fuerzas armadas fueron desmanteladas. El Tratado de Versalles limitó tanto la economía como el poder militar de la República de Weimar y prohibió la compra de armas a extranjeros y el comercio con países no aprobados por un comité. Sin capacidad industrial y con un mercado interno nulo, incapaz de generar impuestos, la República de Weimar se vio obligada a hacer lo único que podía para mantener el funcionamiento de su economía: imprimir cantidades exorbitantes de dinero. La emisión monetaria no respaldada en las riquezas del país, por supuesto, terminó generando una terrible inflación económica. Todos los meses los precios aumentaban exponencialmente. A principios de 1922, un litro de leche costaba 7 marcos. A mediados de año, costaba más de 20 marcos. Para 1923, la economía tocó fondo. Un dólar estadounidense equivalía a 1 trillón de marcos alemanes. La moneda había perdido sentido. Un caso curioso fue redactado por un profesor universitario alemán que se detuvo a tomar un café en un bar entre dos clases. En la puerta, un cartel aseguraba que un café costaba 5.000 marcos. El profesor tomó 2 tazas y a la hora de pagar le cobraron 14.000 marcos. El mesero le dijo: si quiere tomar 2 cafés, le recomiendo que los pida al mismo tiempo. El costo se había duplicado entre una taza y otra. Por supuesto, frente a este escenario, la crisis social era inevitable. Para mantener la paz, Alemania pidió ayuda a los aliados, lo que llevó a Estados Unidos y Reino Unido a formar parte del Plan Dawes, una nueva política económica que aliviaba los pagos por la guerra, además de que estableció una nueva moneda con el auspicio de Wall Street. Esto mejoró el estado general de Alemania, pero la Gran Depresión de 1929 hizo que esto colapsara. Sin el patrocinio de Washington, los alemanes cayeron nuevamente en la peor de las pobrezas. Mientras todo esto sucedía, un joven alemán se erigía como el líder político de la era. Hitler, como mencionamos anteriormente, utilizó el resentimiento y malestar de los alemanes para imponerse como su salvador a través de un discurso antisemita, racista y nacionalista, pero también muy efectivo. Con unos pocos contactos en el gabinete de la República de Weimar, Adolf Hitler fue nombrado canciller en 1933 por el presidente von Hindenburg. La primera medida de Hitler contra el descontento del pueblo no fue satisfacer las carencias económicas que se vivían, sino oprimir las protestas y las quejas. Los camisas pardas actuaron como una organización parapolicial y paramilitar que se ocupó de callar las voces de descontento general, especialmente en la prensa independiente. La segunda medida implicó distorsionar los números del desempleo. En 1933 el desempleo en Alemania era del 34%, aproximadamente unas 6 millones de personas.
En 1934 se había reducido a menos de la mitad, pero esto no significó que 4 millones de alemanes hubieran conseguido trabajo. Realmente Hitler y su gabinete crearon planes para ocultar la realidad. Generaron un programa de subsidios para recién casados que obligaba a la mujer a dejar de trabajar y percibir un sueldo como ama de casa. Al mismo tiempo, los primeros campos de trabajos forzados se abrieron, aunque no contenían exclusivamente judíos, sino que también a alemanes desempleados. Más adelante, con una industria militar en marcha y con la guerra en mente, el partido nazi reclutaría millones de alemanes en sus fuerzas armadas, lo cual resultó en el 0% de desempleo previo a la Segunda Guerra. Por supuesto, si consideramos el servicio militar, las canteras o minas de esclavos y los campos de concentración como creación de trabajo, los alemanes llegaron a una cifra extraordinaria. El aspecto moral de todo esto demuestra que la crueldad de Hitler solo era equiparada por su capacidad para manipular a la sociedad germana. También existieron proyectos de trabajo público para alemanes arios en situación de pobreza que calificaban para salvarse de ir a las minas o las fundiciones. Uno de ellos fue la Autobahn, un sistema de carreteras que conectarían Berlín con las fronteras del país. La idea no era mejorar la movilidad dentro del país, sino crear corredores directos hacia los distintos frentes de batalla en el proceso expansionista que Hitler ya había ideado. Pero pese a que comenzaron a construirse y representaron un aumento en la cifra de trabajadores, estas carreteras resultaron un estrepitoso fracaso, por lo cual el proyecto fue abandonado. Otro intento fallido fue el programa Volkswagen, o el auto de la gente. La idea de crear un automóvil muy económico que fuera accesible para los trabajadores alemanes que no podían obtener un vehículo de otra forma. Se lanzó un plan de pagos para recaudar dinero de compradores, pero buena parte de esa recaudación se dedicó a proyectos militares como tanques Panzer o aviones para la Luftwaffe. A Hitler no le importó defraudar a cientos de miles de trabajadores que no llegaron a recibir su automóvil soñado, mientras tuviera un ejército bien preparado para invadir Polonia. El aumento de los puestos de trabajo en la línea de montaje de la industria armamentística ayudó a disminuir el golpe político que supuso esto con ayuda del sistema propagandístico del partido nazi. Para 1938 Alemania había recuperado su antiguo esplendor, al menos económicamente. Su tesoro desbordaba dinero. Su sociedad presentaba un empleo del 100% y contaba con un ejército de más de 1 millón de soldados, 8 veces el número que le permitía el Tratado de Versalles. Pero la guerra demostró que la economía de la Alemania nazi se basaba en la mentira y la esclavitud, ya que al abolirse los campos de trabajo forzado, además de recuperar el dinero robado a los judíos, la economía volvió a derrumbarse. El bienestar de los alemanes entre 1933 y 1945 no fue obra de un brillante plan económico, sino que se cimentó sobre la sangre de millones de víctimas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.